Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando estas características de Haskell que quizá ya habíamos ocupado en algún punto, pero no hemos estudiado a mucha profundidad, y de hecho pues justamente hasta ahora hemos utilizado Haskell para definir funciones, evaluar expresiones, y no hemos prestado mucha atención al régimen de evaluación que ocupa, ¿no? Entonces, como seguramente ya habrán visto en sus cursos de lenguajes de programación, en general tenemos dos regímenes de evaluación, que son la evaluación glotona y la evaluación perezosa. Y de hecho en las notas y en los videos introductorios que vimos de Haskell, se mencionó que Haskell hace uso de un mecanismo de evaluación perezosa. Entonces lo que haremos en esta lección y en el siguiente video con Fer, que es un laboratorio, es mostrar la definición de este concepto, ¿no? Así como tratar de que vean sus principales ventajas. Por supuesto, tiene también algunas desventajas, pero trataremos de mostrar más ventajas que desventajas, ¿no? Justamente Haskell fue de los pioneros en utilizar este estilo de este régimen de evaluación y se ha destacado mucho por utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a comenzar repasando ligeramente lo que eran las estrategias de evaluación. Veremos las diferencias entre la evaluación glotona y perezosa, por si hay dudas por ahí que hayan quedado de los cursos de lenguajes. Entonces, como hemos visto a lo largo de estos videos, desde que empezamos a ver programación funcional, dijimos que el modelo básico de cómputo de la programación funcional es justamente la aplicación de funciones mediante lo que en algún punto vimos en el cálculo lambda se llamaba beta reducción. Entonces, supongamos que tenemos esta función, ¿no?, que se llama inc, ¿no?, que vemos que pues simplemente recibe un número y nos devuelve otro número, y lo que hace es sumarle un 1, ¿no? Digo, no es una función muy compleja, pero nos permite mostrar dos formas de evaluar esta función, ¿no? Entonces podríamos aplicar el argumento 2×3 de esta forma, ¿no? Mando a llamar a inc con 2×3, yo sé que 2×3 es 6, entonces inc de 6 es justamente tomar esa n, que es nuestro 6, sumarle un 1 y nos devuelve 7, ¿no? Y otra forma de evaluar la misma expresión es no evaluar el argumento, sino hasta llegar a la evaluación del cuerpo de la función. Es decir, tomo inc de 2×3 y en lugar de evaluar esta operación, que es un producto, lo voy arrastrando llamada tras llamada. Es decir, aquí en vez de pasar el 6 ya evaluado, paso 2×3 y lo sumo con 1. En este punto ya no puedo continuar a menos que evalúe esta multiplicación, que es justamente 6 más 1 es 7, ¿no? Entonces son dos maneras de evaluar una expresión, y como vemos, sin importar la forma en que fuimos aplicando las funciones, el resultado no debe cambiar en un principio, ¿no? Entonces esta propiedad se cumple principalmente en los lenguajes de programación funcionales puros, gracias al principio de transparencia referencial. Entonces, en un lenguaje como Haskell, no importa qué estrategia de evaluación utilicemos, siempre nos debe dar el mismo resultado. Ahora, pongan atención en que estoy diciendo que es para los lenguajes puros. En un lenguaje que tenga efectos secundarios, pues no aplicarían este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en general podemos resumir esto diciendo que dos formas de evaluar la misma expresión siempre producirán el mismo resultado final, ¿no? Entonces, como bien ya dije, esta propiedad no aplica en los lenguajes impuros, como son los lenguajes imperativos, ¿no? Entonces ahí si tuviéramos alguna operación con estado, ya sea que se asigne el valor a una variable, que se cambie algún registro en una estructura de datos, por ejemplo, pues ya no cumplirían este principio, ¿no? Entonces en las evaluaciones, si ustedes jueguen con algún lenguaje impuro, por ejemplo Racket o Camel, ¿no?, incluso Python también, ¿no?, que tengan este estilo de programación funcional, traten de definir exactamente la misma función, pero que por ejemplo altere el estado de alguna variable, y verán que pues esto nunca se va a cumplir de la misma forma.
¿no? Entonces, haciendo estas pruebas, pues van a notar justamente la impureza de este tipo de lenguajes. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo dentro de Haskell. Seguimos en un lenguaje puro, ¿no? Donde vamos a definir la función mult, que simplemente recibe una pareja de dos enteros y nos devuelve la multiplicación de dichos enteros, ¿no? Podemos definirla utilizando las funciones first y second. Entonces simplemente tomamos el first y lo multiplicamos por el second, ¿no? Otra forma de definirla también podría ser utilizando pattern matching, ¿no? Pero pues es tan sencilla que realmente da lo mismo como la implementemos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podríamos evaluar mult de 1 más 2, 2 más 3? Pues tenemos nuevamente dos formas, ¿no? Entonces, en la primera forma voy evaluando los argumentos, es decir, primero evalúo el lado izquierdo de mi par, que es 3, después evalúo el lado derecho, que es 5, y finalmente, pues ahora ya entro el cuerpo de la función, que es sacar el first de 3,5 y el second de 3,5. El first nos da 3, el second nos da 5, y finalmente nos queda un bonito 15. Y por el otro lado, lo que tenemos aquí es que vamos arrastrando el argumento sin evaluar hasta que ya sea necesario, ¿no? Entonces aquí, en lugar de evaluar 1 más 2 y 2 más 3, lo voy arrastrando en el cuerpo de la función, que es sacar el first de este par y el second de este par. Entonces el first es justamente 1 más 2, el second es 2 más 3, todavía no lo tengo que evaluar, pero si quiero obtener el resultado de esta multiplicación, pues es necesario que se evalúe, ¿no? Entonces 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 por 5 es 15, ¿no? Entonces, la primera forma que vimos hace uso de una estrategia de evaluación llamada evaluación glotona, o algunos autores también le llaman ansiosa, ¿no? Eager. Entonces, en este tipo de evaluación, los argumentos pasados a una función siempre tienen que ser reducidos a un valor, ¿no? Si se dan cuenta, no vamos cargando con el 1 más 2, por ejemplo, siempre vamos con el valor de la expresión, que es 3, ¿no? Y en la segunda forma, ¿no? Es llamada evaluación perezosa, ¿no? Y en este tipo de evaluación, los argumentos de una función no son evaluados hasta que es estrictamente necesario. Es decir, si ya no puedo avanzar, pues ya ni modo, tendré que evaluar, ¿no? Entonces se dice entonces que los argumentos son pasados por nombre. En lugar del valor, estoy pasando el nombre. En lugar de yo ver un 3, veo 1 más 2. El nombre de la expresión es 1 más 2. ¿Sale? Entonces existen otras formas de paso de parámetros, por supuesto, que seguramente ya vieron en sus cursos de lenguajes de programación, pero ahorita nos quedaremos únicamente con el paso por valor y el paso por nombre. De hecho, con el por nombre, porque el de valor es para glotones, y aquí únicamente vamos a estudiar a la evaluación perezosa. Entonces, algunos beneficios que trae consigo la evaluación perezosa, pues justamente la mayoría de lenguajes de programación, como seguramente sabrán, hacen uso de evaluación glotona, debido principalmente a que pues la evaluación perezosa, justamente por esta situación en la que vamos cargando todas las expresiones sin evaluar, pues consume muchísimo más espacio en memoria, ¿no? Al guardar las expresiones sin evaluar. Sin embargo, pues sí tiene ciertos beneficios, ¿no? Que vamos a ir explorando poco a poco, ¿no? Y en general, pues nos conviene también entender cómo es que se define este tipo de evaluación, ¿no? En general, vamos a decir que la evaluación perezosa es una estrategia de evaluación donde los parámetros en la llamada a una función no son evaluados hasta que sean requeridos en el cuerpo de la misma. Noten que estoy definiendo parámetros como si refiriéndome a los parámetros reales, ¿no? Es decir, ya que estoy utilizando la función, los argumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo esta definición del factorial que ya han visto hasta el cansancio en 80,000 cursos, ¿no? Y pues podemos comprobar que justamente si yo trato de evaluar factorial de 100,000 así solito, pues voy a tener justamente un Stack Overflow, que de hecho ahí algo que revisaremos más adelante es que Haskell no hace uso de un stack, no tenemos como tal stack de evaluación, pero bueno, para fines prácticos es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo trato de evaluar factorial de 100,000, pues no va a alcanzar a evaluarlo, justamente porque tenemos llamadas pendientes, ¿no? Como ya habrán visto en algún otro curso, y pues vamos a tener nuestro Stack Overflow.
que no es Stack Overflow, sino otra estructura, en particular utiliza gráficas, ¿no? Ya platicaremos de eso más adelante. Entonces, si yo, en lugar de evaluar el factorial de 100,000 solito, lo evalúo utilizando esta expresión, ¿no? Podemos justamente evaluarla sin ningún problema, dado que X no se está utilizando en el cuerpo de este LED. La evaluación perezosa va a decir, no, pues nadie me lo está pidiendo, no tengo que hacer nada si nadie me lo pide. Entonces se queda ahí sin evaluar y nos da un 1 como resultado. Si yo hubiera evaluado esto utilizando evaluación glotona, el 1 ni siquiera iba a llegar a pintarse en la pantalla, porque el programa va a morir justamente al tratar de evaluar este tipo de expresiones, ¿no? Entonces esto es útil justamente porque nos permite ignorar cálculos que no son utilizados en un programa. Y en particular la principal aplicación de la evaluación perezosa y que destaca mucho en el área de programación es la definición de estructuras de datos infinitas, ¿no? Entonces vamos a platicar justamente de cómo se definen este tipo de estructuras. Nosotros lo vamos a estudiar con listas, pero ustedes si se les piden un ejercicio o si lo requieren para algún proyecto, pueden definir cualquier otro tipo de estructura de datos, un árbol infinito, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a la evaluación perezosa es posible definir de cierta forma estructuras de datos, ¿no? que son pseudo infinitas, ¿no? Y digo pseudo infinitas justamente porque solo vamos a poder simularlo, no tenemos como tal el concepto de infinidad en computación, ¿no? Porque en algún punto se nos va a acabar la memoria, pero podemos simularlo bastante bien. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta función que se llama unos, ¿no? Que simplemente lo que hace es generar una lista conformada por un 1 como cabeza y la llamada a la función, a la misma función como cola de la lista, ¿no? Entonces vemos que simplemente nos construye esta lista. Entonces, viéndola y en pocas palabras, pues vemos que justamente es una función que nos genera una lista de unos, ¿no? Y también es fácil ver que al evaluar la función esta nunca va a terminar, puede quedar ahí eternamente hasta que se acabe la memoria porque no tiene un caso base definido, una cláusula de escape. Sin embargo, con la evaluación perezosa podemos operar con esta definición como si se tratara de una lista infinita de unos. Entonces vamos a evaluar la expresión en lugar de pedir, o sea, si yo escribo literalmente unos, se va a morir completamente el programa. Pero en lugar de hacer eso, yo le puedo ir pidiendo datos de poco a poco. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, la función head. Entonces vamos a ver cómo se evaluaría head utilizando ambos regímenes de evaluación. Por un lado, si utilizo la evaluación glotona, lo que haría es decirle, ok, quiero que me traigas la cabeza de la lista unos, que es justamente esta definición. Entonces lo que tienes que hacer es evaluar unos, que es la lista que tiene como cabeza al 1 y como cola a la misma lista. Ok, entonces ahora tengo que saber quién es unos. Ah, pues mira, es la lista que tiene como cabeza 1 y como cola la misma definición. Ah, ok, pero ¿quién es este unos? Y ahí me podría quedar eternamente construyendo la lista de unos hasta que termine, ¿no? Porque yo a las funciones, que en este caso la función que estoy utilizando es head, le tengo que pasar los argumentos de la función evaluados, cosa que en este caso nunca se daría. Por otro lado, si yo lo hago utilizando un régimen de evaluación perezoso, pues diría, ok, tráeme el head de unos. Ok, unos es la lista que tiene como cabeza el 1 y como cola la misma definición, pero pues no necesito saber quién es esta definición porque solo me están pidiendo la cabeza de la lista. Entonces veo claramente que la cabeza de esa lista es 1 y unos, como no se utiliza, ni siquiera lo llego a evaluar, que es justamente la definición de evaluación perezosa. Entonces nos trae un 1 y todo funciona correctamente. Entonces de esta manera podemos apoyarnos de funciones que operen de manera similar a head para ir obteniendo los elementos de poco a poco, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo esta llamada a take. Take lo que hace es tomar elementos, n elementos más bien, los primeros n elementos de una lista, como recordarán. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, ok, tráeme 3 elementos de la lista de unos. Entonces dice Haskell, ok, ¿quién es unos? Pues es la lista que tiene como cabeza el 1 y como cola la misma definición. Entonces take lo que va a hacer es tomar esa cabeza y procesar recursivamente la cola.
Y es exactamente lo mismo, ¿no? Take de 2 es ¿quién es 1? O sea, pues es la lista que tiene como cabeza al 1 y como cola a unos. Entonces take únicamente toma la cabeza para construir una nueva lista y opera con la cola, que es justamente unos. Ahora le voy a pedir 1 a la lista de unos, hago exactamente lo mismo, veo que es la lista que tiene como cabeza al 1 y como cola unos, pego un 1 a mi recursión, ¿no? Y hago la llamada recursiva con la cola, pero take 0 siempre es por definición la lista vacía y esto nos da una lista con 3 elementos, ¿no? Entonces es bastante útil, ¿no? La lista como tal no está evaluada y no es que tenga disponibles todos los elementos en todo momento, pero los puedo ir utilizando y obteniendo de poco a poco. Haskell va a utilizar la evaluación perezosa para ir extrayendo elementos conforme se vayan necesitando. Entonces, además de este tipo de funciones, que esta función fue bastante sencilla y no es nada compleja, pudimos explorar cómo funciona la evaluación perezosa. Sin embargo, podemos definir algunas funciones un poquito más complejas, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, este problema que, pues una forma de encontrar los números primos en un determinado rango es mediante lo que se conoce como la criba de Eratóstenes, ¿no? Eratóstenes, creo que lo escribí, Eratóstenes, ¿no? Ahí este es nombre propio, entonces debí ponerlo con mayúscula. Y pues el algoritmo consiste en pocas palabras, en ir tomando los números del rango que me están pasando, por ejemplo del 1 al 20, de 1 en 1, y eliminar todos los números que sean múltiplos de algún número primo, por ejemplo, ¿no? Entonces el algoritmo termina justamente cuando ya no pueda eliminar ningún número. Por ejemplo, si me pasan la lista del 2 al 20, primero elimino todos los múltiplos del 2, luego todos los del 3, luego todos los del 5, y así sucesivamente con cada número primo que me va quedando después de cada pasada, ¿no? Entonces tengo mi lista del 2 al 20, primero quito los del 2, me queda por ejemplo el 2, el 3, el 5, el 7 porque ya quité el 6 y así sucesivamente. Entonces ahí sí pude quitar elementos. En el siguiente paso voy a tener que quitar los múltiplos de 3, se repite el procedimiento y ahora tengo que quitar los de 5 por ejemplo. Pero ahí ya no podría porque ya quité todos los múltiplos posibles, entonces termina mi algoritmo y ya me dejó todos los elementos, o más bien todos los números primos en un rango de 2 a 20. Entonces vamos a definir esta función o este programa utilizando listas infinitas. Entonces déjenme hacer un poco más grande esto. Entonces voy a crear mi módulo ejemplos como siempre y vamos a definir una función criba que implemente este algoritmo, ¿no? Y de hecho vamos a utilizar listas por comprensión para que sea un poco más sencillo, y a partir de esta definición vamos a dar una función primos que permita construir infinitos números primos, ¿no? Mediante una lista pseudo infinita. Entonces mi función criba pues justamente va a ser una función que toma una lista que va a tener el rango de números y me va a generar una nueva lista dejando únicamente aquellos números que fueran primos. Entonces la voy a definir sin caso base porque queremos que sea infinita. Entonces lo que voy a hacer es decir que criba, ¿no?, de la lista que tiene cabeza y cola, le voy a poner P a la cabeza porque digamos, suponiendo que me voy a atrever a decir que es como un invariante, ¿no? Vamos a suponer que siempre la cabeza de la lista va a ser un número primo en cada llamada recursiva. ¿Por qué? Porque voy a ir eliminando los múltiplos de esa cabeza en cada llamada, y cuando yo entre a la siguiente llamada recursiva, la cabeza será el siguiente número primo. Ahorita lo vemos, a ver si lo pueden apreciar ya que la definamos. Entonces, en este caso, la cabeza, que es el siguiente número primo, tengo que quitar todos los múltiplos de P de XS. Entonces lo que voy a hacer es sí dejar esa P en mi lista, porque no puedo quitar ese número primo. Estoy suponiendo que empiezo siempre, por ejemplo, en 2, o puedo empezar, por ejemplo, en 3 o en 5. Siempre tengo que empezar en un rango que contenga al número primo, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es mandar a llamar a criba, ¿no?, para que quite los siguientes números primos de la lista por comprensión de los elementos tales que esa X se encuentre en la cola de la lista, pero que X módulo P, ¿no?, sea distinto de 0. Es decir, que
cada elemento de esta lista, que es la cola, no sea múltiplo de P, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi P es igual a 2, me va a quitar todos los múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, aquí el 3 sí entraría porque no es múltiplo de 2, el 4 ya no entraría. Entonces voy a repetir el proceso con la lista que ya no tenga a los múltiplos de 2. En el siguiente paso voy a pegar el 3 porque es el siguiente número que tengo en mi lista, y voy a quitar todos los múltiplos de 3. En el siguiente paso voy a quitar todos los múltiplos de 5 porque ya había quitado a los de 4, luego a los de 7 porque ya había quitado a los de 6 justamente cuando quité a los de 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces con esta llamada es más que suficiente, ¿no? De hecho vamos a hacer alguna ejecución para que vean qué pasa. Por ejemplo, criba del 2 al 10, ¿no? Pero no he recargado más bien no he cargado el programa. Ejemplos.hs, criba del 2 al 10. Ahí justo nos marcó un error porque no tenemos un caso base, pero si se dan cuenta ya nos generó aquí los números del 2 al 7 justamente porque estos son números primos. Si se dan cuenta ya nos quitó al 4, al 6, al 8, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces justamente tenemos que también tener en cuenta qué vamos a hacer cuando tengamos a la lista vacía. Sin embargo, esto no es un problema porque lo que queremos es ir generando infinitos números primos, ¿no? Ahorita lo puse del 2 al 10 porque sí le puse un límite, pero en realidad lo que queremos ahora es que nos genere la lista, ¿no? A partir de un número, ¿no? Por ejemplo, a partir del 2, y ahí me está generando números, si se dan cuenta, y no se está deteniendo, sigue y sigue, genere y genere números primos. Justamente por eso no le ponemos caso base, porque queremos que sea infinita. Entonces, utilizando esta definición, vamos a definir a la función primos, que en realidad solo es un sinónimo o una forma de nombrar a una lista, ¿no? Y pues lo que va a hacer es como justamente esta llamada que acabo de hacer, criba, a partir de el 2. Entonces lo que tengo ahora en la función primos, primos es igual a esto, ¿no? Entonces lo que tengo ahora en la función primos es la lista de los números primos. Por ejemplo, si hago take 3 de primos, me da los primeros 3 números primos. Si hago take 10 de primos, me da los primeros 10 números primos, y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, esto es en general una de las principales ventajas que tiene la evaluación perezosa. Por supuesto, la idea es que ustedes mismos vayan descubriendo algunos beneficios. Espero que con esta pequeña introducción, y de hecho más que introducción, un repaso de lo que ya vieron en lenguajes de programación, pues puedan aprovechar este mecanismo de evaluación que es bastante bonito. Y pues bueno, ya saben que si tienen dudas las pueden dejar aquí en los comentarios, tanto en Classroom como directamente en el video. Y mañana lo que harán en el laboratorio con Fer es ver una primitiva que es justamente strict, ¿no? Para casos en los que necesitemos no estar postergando las evaluaciones. Entonces pues bueno, ya verán eso el día de mañana. Entonces pues bueno, se cuidan, yo los veo en otro video, en otra sesión de dudas. Bye.